Buenas noches. En esta semana tenemos nuevamente la lección de escuela sabática, la lección número 8. Y en esta semana tendremos como título la preeminencia de Cristo. Un tema mucho más detallado, más profundo, pero aún así con la dirección del Espíritu Santo siempre podremos tener un aprendizaje certero. Y quiero que oremos como todas las ocasiones para que el Espíritu Santo nos ayude a comprender qué nos quiere decir el Señor en esta noche. Señor, por favor, ayúdanos a entender qué es la preeminencia tuya y sobre todo saber que tenemos un Dios que es el creador y originador de todo. Por lo tanto, debemos estar seguros de en quién creemos y que tú diriges a tu iglesia. En tu santo nombre, amén. En esta ocasión, la preeminencia de Cristo es el título de esta lección y vemos cómo Cristo, como bien sabemos en la Biblia, Él es el principio. Él es el principio de todo y Él, al igual que el Padre, tiene un papel fundamental, ya que Él es uno de los pilares que dieron a la creación del mundo. Él es semejanza, Él es la imagen, es la imagen precisa del Padre. Él mismo lo dijo: aquel que ha conocido, que ha visto a mi Padre, me ha visto a mí, y aquel que me ve ha conocido a mi Padre. En realidad, la preeminencia de Cristo se refiere a cómo Él es el papel principal en toda la Biblia, y en especial cómo Él es el originador de todas las cosas. En la cita bíblica de esta semana, Colosenses 1:15 al 17, menciona: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Es importante que comprendamos que Cristo no nació en un principio a través de María, no. A través de María, Cristo se hizo carne, el Dios hecho hombre, pero su existencia se remonta incluso antes de la fundación del mundo, ya que Él fue uno de los colaboradores para la creación del mundo, del planeta Tierra. Cristo ya era el principio de todo. Y si vemos el domingo la imagen del Dios invisible, nosotros hemos sido creados por Dios. Sin embargo, nosotros no reflejamos actualmente la esencia del Señor. Nosotros en un principio fuimos hechos a imagen y semejanza. La palabra semejanza es clave porque representa que nosotros somos un parecido, una similitud, una asemejanza del Padre, pero no exactamente igual. En cambio, Cristo sí es la imagen exacta del Padre. Y ese es un gran diferenciador, ya que es la forma en la que se puede diferenciar Jesús de nosotros en relación al Padre. Los seres humanos hemos sido creados por Dios, pero a través del pecado de los siglos, esa imagen que se asemejaba al Padre se ha ido distorsionando. Ya no reflejamos, ya no tenemos ese parecido que antes teníamos con el Señor. Ahora es cada vez más complicado ver esos finos detalles, ver ese carácter que existía en el primer hombre. Actualmente ya no es así. Y hay declaraciones que Jesús describió en su relación con el Padre, como cuáles: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo, Juan 5:17. Yo y el Padre somos uno, Juan 10:30, y nadie viene al Padre si no es por mí, Juan 14:6. En resumen,
se nos indica que Jesús realmente es la imagen verdadera del Padre. Asimismo, al contemplar esta parte podemos ver que la imagen de Cristo es literalmente la encarnación del Padre. Incluso muchos mencionan que Cristo, mejor dicho, es el Dios hecho hombre, porque es cierto, Cristo es uno solo con el Padre, así como existen en la deidad tres personas, que es Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Los tres son Dios, los tres conforman la figura de Dios. Por lo tanto, no es difícil pensar que Jesús es el Dios hecho hombre. Por eso Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17 se nos menciona que Pablo da razones por las cuales Jesús es llamado el primogénito de la creación. Para entender este concepto, el primogénito de la creación, debemos recordar que Jesús es desde el principio. Es el principio y Él es el primero. Él no nació en primer lugar de María, no, solamente fue María el medio para que Jesús pudiera pasar a ser un ser humano. Pero realmente Jesús es el principio de todo. Por lo tanto, Él es también el primogénito de la creación. Y algo interesante que quisiera recalcar es que primogénito en el Antiguo Testamento no necesariamente tenía que referirse al hijo mayor en una familia. Recordemos casos muy precisos como lo que fue Jacob, lo que fue José. Siendo José el menor de los hijos de Jacob, él pasó a tener la primogenitura. En todos los casos que existen en la Biblia, vemos que el primogénito no era siempre el hermano mayor, el hijo mayor de una familia, sino aquel que Dios había designado. Incluso el rey David era el más chico entre sus hermanos y fue ungido por Dios como rey. Entonces, ¿cómo podemos entender la primogenitura de Jesús? La primogenitura de Jesús se refiere a que Él fue parte de los que colaboraron en la creación del mundo, pero también Jesús es de los que creó principados, potestades, seres celestiales, ángeles, etc. Todo ello también viene de parte de Jesús. Jesús es antes de todos ellos, antes de la creación de la tierra y antes de los seres celestiales que observan cada uno de nuestros pasos. Jesús realmente es el primero. Es evidente que Pablo no estaba sugiriendo que Jesús fue el primer ser creado. Excluye esa posibilidad cuando dice dos veces y de maneras diferentes que todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Recordemos que en el Génesis el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué dice hagamos al hombre? El decir hagamos se refiere a que había más personas además de Él, y es Jesús. El Padre y el Hijo en conjunto crearon al ser humano. Por eso Jesús es el primogénito de la creación. Él existía antes que todo y por lo tanto también Él es el primero en lo que a continuación veremos. Cristo como cabeza de la iglesia. Muchas veces se ha puesto en una interpretación que Pedro es la cabeza de la iglesia, que es la roca de la iglesia, y no es así. En realidad Pedro tuvo un papel importante, pero él no es la cabeza. Recordemos que la misma Biblia lo dice. Aquella piedra que despreciaron los constructores ha pasado a ser cabeza angular, piedra angular. ¿Por qué? Porque Cristo es la roca, Cristo es la piedra angular. Por lo tanto, Él es cabeza también de la iglesia. Y en Efesios 1:22 y Colosenses 2:10, Pablo pregunta aquí, ¿por qué Jesús es la cabeza de la iglesia? ¿A qué se refiere cuando Pablo llama a Jesús cabeza de la iglesia? Ya que con Jesús comenzó lo que es el origen de la iglesia primitiva. Ese movimiento, esa iglesia que comenzó con los apóstoles posteriormente a la ascensión de Cristo. Y aquí hay algunos
Ejemplos fácilmente de entender. Moisés escogió varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes, o sea, cabezas. Los jefes, literalmente cabezas de la congregación. Dios pondría a Israel por cabeza y no por cola si le obedecían. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Los hijos de Judá y de Israel levantarán para sí un jefe, o sea, una cabeza. Cristo es la cabeza de todo hombre, 1 Corintios 11:3. Al ver estos pasajes podemos comprender que realmente Cristo es la cabeza. Y aquí hay un debate un poco crucial en esta época. El ministerio pastoral ha sido dirigido por hombres siempre. Y no se trata de una cuestión de machismo o de otro tipo de ideología, no. Simplemente que el hombre es la cabeza. ¿Por qué la cabeza? Porque la misma Biblia menciona que Cristo, al ser la cabeza de la iglesia es representada como la novia, una mujer. Entonces, Cristo, al ser la cabeza, es el esposo, el novio de la iglesia. Es importante identificar esos puntos, ya que cuando vemos a una mujer dirigiendo el ministerio pastoral, un ministerio que realmente es cabeza de la iglesia, se puede llegar a tener una idea extraña, errónea de lo que realmente es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo podría una mujer ser novia de la iglesia que también representa a una mujer? No tiene sentido. Por lo tanto, Jesús inició como la cabeza de la iglesia y por ello es que también todos los que han sido cabeza han sido hombres, por el hecho de que tienen un orden, un propósito. El hombre siendo la cabeza y la mujer siendo simbolizada en la iglesia. Así como el cuerpo no puede vivir sin la cabeza, la vida puede resultar mucho más difícil cuando se lesiona o pierde una de sus partes. Si la iglesia, si la iglesia funciona únicamente cuando está unida, entonces no se deben de separar sus miembros. Esa mujer que simboliza la iglesia debe estar unida. Por ello Cristo es la cabeza porque ayuda a que cada uno de sus elementos, de sus miembros, no, no se sientan menospreciados o se sientan unos más que otros, ya que todos son funcionalmente estables en ese cuerpo de Cristo. El principio e iniciador. En la parte del miércoles podemos ver en Colosenses 1:18 qué relación existe entre la idea de Cristo como cabeza y la de Él como principio. Cristo, al ser la cabeza de la iglesia, también es el primero en todo, ya que fue a través de Él como pudieron los apóstoles realmente llevar el mensaje del Evangelio, llevarlo a muchas partes. Fue Cristo quien originó la iglesia primitiva. A través de Él, todo el Evangelio tiene sentido. En hebreo, las palabras cabeza y principio están relacionadas. La palabra griega traducida como principio en el Nuevo Testamento tiene un significado amplio. En Colosenses 1:18, principio se refiere a Jesús como la fuente o iniciador de la iglesia y su cabeza, por tanto. Del mismo modo, Él es el principio o iniciador de la creación. Jesús es el primero. Él es parte de los que crearon al hombre, que crearon la tierra. Por lo tanto, no es muy difícil entender que realmente Cristo es el iniciador y por lo tanto su papel también corresponde como cabeza de la iglesia. Hay que repasar razones muy importantes que menciona Pablo acerca de la preeminencia de Jesús, ya que la preeminencia es básicamente eso, Cristo como primer lugar, como principio en todo. El mismo Juan lo dijo, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Jesús, Él es parte de los originadores. Y menciona, Él es la manifestación perfecta del Dios invisible. Él es el creador de todo lo que existe. Él existía antes que todas las cosas y estas son sostenidas por Él. Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él es el iniciador de la creación y de la nueva creación y obtuvo la victoria sobre el pecado y la muerte, lo que le dio el derecho de resucitar a quienes ponen su confianza en Él como Salvador. Cristo también es el primogénito de los muertos.
ya que Cristo fue el primero en resucitar. Muchos pensarán que fue Moisés, y sí es cierto que Moisés resucitó para estar con Dios, pero Cristo es el primogénito, ya que a través de él es que la gracia pudo tener sentido para la humanidad. Si Cristo no hubiese resucitado, su sacrificio habría sido en vano y no tendríamos acceso a la gracia. Por eso el Hijo del Hombre era el único que podía tener esa facultad para redimirnos. Por lo tanto, se le considera el primogénito de los muertos. Él es el primero en haber resucitado. Y finalmente, ¿cuál es la importancia en esta semana de que Cristo haya sido el primogénito de los muertos y que Él haya dado su vida por nosotros para reconciliar todas las cosas? En Colosenses 1, 19 y 20, ¿cuál es la reconciliación que existe aquí? Y eso es algo que quiero dejar en claro. Cuando Cristo decidió venir a este mundo y se sacrificó por cada uno de nosotros, ¿por qué solamente podía ser Él? ¿Por qué no podría haber sido otro ser celestial, un ángel, alguien distinto? La razón es por la reconciliación. La humanidad no estaba en enemistad con el Padre. El pecado no permitía que el Padre y la humanidad pudieran tener ese acercamiento. Tenía que ser el propio Cristo, que es la imagen de Dios. El propio Cristo tenía que ser el que viniera a reconciliar. ¿Pero por qué Él? Porque la misma Biblia lo dice. Todo aquel que quiera ir al Padre debe ser a través de mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la declaración exacta del por qué Jesús era el único indicado para morir por nosotros, ya que era Él el que iba a reconciliarnos con el Padre. Su muerte es exactamente la puerta que se abre de la gracia para todos nosotros. Un ángel o otro ser creado no podría haberlo hecho. En primer lugar, porque no eran originadores, no eran el principio de todo. Y en tercer lugar, porque tenía que ser alguien que pudiera conectar con el Padre. Y ellos no podrían serlo. Tendría que ser el Hijo de Dios para que realmente su sacrificio tuviera sentido. Y es por eso que cada uno de nosotros debemos recordar que alguien que no tenía culpa y que era rey del universo vino y murió por nosotros. Si hubiera sido cualquier otro ser creado, no sentiríamos ese mismo impacto. Pensaríamos que Dios, el amor de Dios es distinto, que a lo mejor es medible solamente con las cosas que hacemos, pero no, realmente Jesús se despojó de todo. Y es por eso que con ese sacrificio se hizo una reconciliación. Nuevamente el ser humano y el Padre pudieron estar unidos. Con esto, el mensaje de esta semana nos recuerda que Jesús no fue creado después o que Él nació después, no. Jesús en realidad tiene su origen eterno. Jesús es eterno, así como el Padre. Es parte de la deidad que contiene tres personas. Sin embargo, a veces no podemos comprender cómo es su preeminencia, pero Él es parte de los que creó al ser humano, que creó a la tierra, y también es el primero en resucitar para que nosotros pudiéramos entonces también tener derecho a la resurrección. De esa forma es como se cumple la preeminencia de Cristo.